Docente, buenas tardes. Profesora, buenas tardes. Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, mi feliz Navidad. Gracias Buenas tardes, también para docente. ustedes. Feliz Navidad. Buenas tardes también para todos ustedes. Me demoré en conectarme porque se había ido la energía como a la 1:30, 1:15 para las 2. Y estaba esperando a que llegue la energía. No sé qué pasó. Imagino Ya que me deben parecía estar. raro usted que no entre, profesora, tan puntual. Qué raro, decían, estaban felices ya. ¡Ay, qué lindo que no va a estar la bruja! Dijeron. Ay, ay, ay. Muy bien, vamos a... Nosotros le queremos un montón. ¿Me quieren ver Ya está, muy feliz, lejos? Dios mío. ¿Ya ven? Él es el único sincero. Ok, chicos, háganme recordar algo, porque me olvidé de anotar la semana pasada. Nos faltaban algunos grupos a exponer, ¿verdad? En la práctica. Sí, Sí, profesora. Ok, muy bien. Eso es lo que... Por eso yo decía, me olvidé de anotar, porque siempre anoto en el post-it lo que queda pendiente para la siguiente semana. Miss, Bien, buenas vamos. tardes. Hola, ¿cómo estás, Pedro? Bien, Jesús. quería preguntarle, Miss, ¿esta semana va a dejar la actividad de la semana 3? ¿La de la Sí, manito? la de la manito, sí. Ahí está Esta preocupado. semana, sí, esta semana vamos a trabajar lo de la manito. Falta actualizar la actividad. Ay. Porque, por ejemplo, he visto en otro curso, en el curso que tengo en la mañana, ¿Ya? y por ejemplo, en las actividades, no sé, bueno, no sé si alguien ha sido curioso en revisar, pero en las actividades, por ejemplo, hoy día había una actividad, ¿no?, de manito, y habían colocado, elabora un organizador cognitivo de las funciones del psicólogo educativo, algo así, y no corresponde, pues, al curso, ¿no? No sé si al momento de migrar el curso lo han migrado mal, no lo sé, ahí ya escapa de mi conocimiento. Pero bueno, vamos a empezar la clase. La semana pasada nos habíamos quedado mirando lo que era la anamnesis. Y habíamos trabajado algo sobre, Jessica, apague su audio, habíamos trabajado algo sobre el examen mental, ¿sí? Creo que lo había tocado de una manera bastante rápida, el tema del examen mental. Entonces vamos a revisar los contenidos y vamos a dar un poco de peso al examen mental. Ya en la práctica voy a llamar asistencia, porque si no nos va a llevar como 15 minutos, nos lleva a llamar asistencia. Ya estamos un poco atrasados, ¿sí? Entonces quiero avanzar. Ya en la práctica llamo asistencia, tanto de la teoría como de la práctica. Bueno, entonces vamos a avanzar, chicos. A ver, préstenme un ratito. Profesora, disculpe que le interrumpa. Los de teoría, todos también vamos a entrar a la práctica. ¿Qué? Otra vez, a ver. Docente, disculpe, mi compañera se refiere como también los demás llevamos práctica B. ¿Cómo sería con la lista docente? Interesante observación. Ya, entonces llamaré en teoría, ya. No dije nada, olvídense, rebobinen. Ya, docente, gracias. Llama lista, Miss. Ya, ok. Muy bien, entonces vamos a... ¿el examen mental lo hablamos? Sí, ¿no? ¿O no? ¿Chicos? Sí, docente.
¿Lo he desarrollado o no? Que eso quiero que me aclaren, por favor. No, profesora. No, Miss. No, ok, muy bien. Entonces, eso es lo que quiero que me digan. No me digan sí cuando esto es una cosa importantísima. Solamente hemos trabajado anamnesis, porque yo les dije, la semana pasada sí les dije, chicos, vamos a demorarnos de repente más de una semana en esta parte de la anamnesis, les dije, porque se hace necesario que podamos revisar esto con mayor tranquilidad. Eso sí les dije, eso sí me acuerdo perfectamente. Y lo que hemos trabajado era la entrevista. ¿La entrevista hemos trabajado? Sí, ¿no? Bueno, la entrevista creo que sí le hemos tocado. Vamos a hablar sobre el examen mental, ¿ya? Y aquí tenemos en la semana número 4. Un ratito, por favor. Listo, ya está. Entonces vamos a trabajar esta parte del examen mental. ¿Por qué es importante? ¿En qué deriva la importancia del examen mental? ¿Y por qué se tiene que realizar el examen mental? Muy bien, una de las cosas que yo les había comentado en la clase era de que una herramienta netamente del campo de la psicología es la famosa anamnesis. Y la anamnesis viene a ser, si lo quieren ustedes llamar, viene a ser la historia clínica, la historia personal, la historia familiar de la persona que tenemos al frente, del consultante, del paciente, si es que le queremos denominar paciente, si es que estamos en el área clínica, viene a ser la historia personal, la historia familiar de esa persona, pero que corresponde netamente al área de psicología. ¿Cuál es la diferencia entre la historia clínica y la anamnesis? De que la historia clínica es un formato multidisciplinario, ¿verdad? Porque, por ejemplo, nosotros cuando vamos al hospital a atendernos, estamos registrados en un hospital, nos abren una ficha, un código que nos ponen de acuerdo al momento en que llegamos, y cuando llegamos nos dicen el código o la historia clínica número 205010, vamos a suponer que ese sea el número de mi historia clínica. Entonces paso por ginecología y me van a ir con mi número de historia, 205010. Otro día me toca atenderme con el traumatólogo, 205010. Me voy a la odontología, 205010. Me voy a obstetricia, 205010. Entonces, ese formato, que se denomina historia clínica, es un formato en el cual las diversas disciplinas, las diversas atenciones que yo me voy a dar en los diversos servicios, van a colocar el motivo por el cual fui atendido, ¿verdad? La presunción diagnóstica y de repente, ¿qué me recetaron? Tomar tal medicina, tal terapia física, terapias de rehabilitación, o sea, ¿qué es lo que me recomendaron para cada uno de ellos? Cuando hablamos de anamnesis, la anamnesis, que es la historia personal, ¿verdad? Netamente del área de psicología, que es la historia familiar del paciente, es manejado y entendido por el psicólogo y tiene toda una estructura. Y les explicaba la semana pasada de que dentro de ese examen, de la anamnesis, puede variar formato, información más o información menos, pero lo que se declara es la historia del desarrollo prenatal, si es que tiene alguna información, la historia de la niñez, la escolaridad, la adolescencia, la etapa adulta, la historia familiar,
cómo se llamaban sus padres, cuántos hermanos tiene, qué número ocupa, si es que ya es una persona adulta y está casado, cuántos hijos tiene, el nombre de la persona con la cual comparte todavía su vida, si sigue casado o está divorciado, en fin. Todo lo que compete a su historia familiar, personal y también la enfermedad actual que tiene esa persona. Y las recomendaciones, la presunción diagnóstica que va acompañando a esa información que se tiene. Pero además les dije de que hay algo que es importante que nosotros podamos realizar, y es el famoso examen mental. ¿Por qué es importante el examen mental? El examen mental es importante, y les explicaba la semana pasada, porque nos permite darnos cuenta si es que esa persona que tengo frente a mí, que está frente a mi persona, se encuentra ubicado en el tiempo y en la realidad. Entonces, es otra historia diferente, que diferente a la anamnesis. Puedo tenerlo en un formato diferente, pero también puedo colocarlo en su propia anamnesis, en el cual voy a ir detallando lo que voy observando a través de la observación clínica que yo voy a hacer, y también de repente preguntas que voy a realizar que me van a dar cuenta de su ubicación, del discurso, de su lenguaje, del curso de su pensamiento, si es que hay alucinaciones o no. O sea, me va a permitir el examen mental, me va a permitir darme cuenta si esa persona se encuentra ubicada en el tiempo, en el espacio, en la realidad, en el momento actual, ¿sí? Porque si esa persona está viviendo de una alucinación, no se encuentra ubicada en el tiempo actual, me va a dar luces este examen mental para presuponer de que esta persona se pueda encontrar enferma o se encuentre atrapado en algún tipo de enfermedad mental. Entonces, este examen mental puedes tú tenerlo como parte de tu anamnesis, o también lo puedes tener de manera separada. Entonces, la primera parte de este examen mental, si tú quieres, lo puedes tener separado, como le digo. Vas a ir declarando la apariencia general de la persona. ¿Cuáles son sus características físicas? Paciente de 40 años de edad, de color de tez trigueña, pelo negro, ¿no? Pelo negro, de tal contextura, tal talla, ¿no? Se evidencia que está peinado, aseado, y que se encuentra con un peso adecuado a su edad, o de repente se encuentra con bajo peso. En el comportamiento voy a ver si se encuentra tranquilo, si es que de repente evidencia preocupación, o de repente si es que está tensionado. ¿Qué es lo que sucede? Generalmente las personas que están pasando por una crisis emocional tienden a contraer los músculos faciales y también los músculos de los miembros largos, como brazos y piernas. Entonces, una persona que esté pasando por un estado de ansiedad muy fuerte, nos vamos a poder dar cuenta, porque esta persona está como que si estuviera apretando las mandíbulas de manera muy fuerte, que evidencia el nivel tensional que tiene. Voy a poder darme cuenta si es que la persona se encuentra en estado de alerta. Una persona en estado de alerta va a estar inquieto en su silla y va a estar mirando constantemente de un lugar a otro, ¿sí? De repente, si es que la puerta está detrás de la puerta de la oficina, del consultorio, está detrás de él o de ella, de repente va a estar volteando permanentemente para ver si alguien entra. Si es que hay una gran preocupación o es una persona que está triste. Si es que hace gesticulaciones, que en lugar de repente de parecer ya gesticulaciones que las hace esporádicamente, las hace de manera frecuente, ¿sí? Por ejemplo, a veces cuando tenemos sueño,
bostezamos, ¿verdad? Abrimos la boca de un cocodrilo, como si nos fuéramos a comer una vaca, y abrimos la boca inmensamente. Pero no paramos todo el tiempo, ¿sí? No estamos todo el tiempo de la consulta en esta postura, ¿sí? Si no es, de repente, en algún momento que tenemos mucho sueño, estiramos la boca para poder bostezar. En cambio, una persona que tiene un problema de tipo psiquiátrico o emocional, por lo general va a evidenciar un comportamiento repetitivo. Puede ser que gesticule, que haga un tic, que tenga algún tipo de manerismo, ¿no? Que esté evidenciando ese nivel de ansiedad. Si es que hace muecas, si rechina los dientes, si se muerde los labios, si gesticula de manera muy marcada las palabras que está diciendo, y si es que esa gesticulación es fluida o le representa un gran esfuerzo para poder hacerlo. Si es que durante la consulta se expresa como una persona que fluye la información, si tiende a ser asequible a las preguntas, o sea, responde a las preguntas que le hago, o de repente se muestra como una persona muy desconfiada o de repente muy desobediente, ¿no? Porque hay pacientes, por ejemplo, que tú le preguntas, ¿y desde cuándo usted experimenta estos síntomas? De repente tú quieres saber, y te puede decir, ¿por qué me pregunta eso? ¿De qué sirve que me pregunte eso? ¿Eso es necesario que usted me pregunte desde cuándo tengo estos síntomas? Puede ser una semana, pero por la respuesta que te está dando tú te das cuenta que ese síntoma no se presenta hace una semana, sino que ese síntoma ya tiene larga data en el comportamiento de la persona. Si es que es una persona que se comunica de una manera hostil, de una manera agresiva, altanero o de repente de una manera sumisa. Si tiende a ser una persona colaboradora y respetuosa de la relación terapéutica, del espacio donde él está. No todos los pacientes, eso tiene que quedar muy claro, son colaboradores. Algunos tienden a ser bastante hostiles y bastante agresivos. No todos son colaboradores. Si es que se muestra evasivo, suspicaz o sarcástico. Generalmente cuando el paciente tiene algún tipo de ideas delirantes que van dentro de los cuadros psicóticos, tiende a ser bastante suspicaz, o sea, no confía con mucha facilidad de aquel extraño que tiene detrás del escritorio o detrás de la mesa. Entonces, cuando uno hace este examen mental, tiene que ser bastante respetuoso en la manera como hace las preguntas y preguntas que no generen esa suspicacia y ese temor a responder. ¿Qué es lo que le molesta? ¿Cómo es que el sentirse que está mal de salud ha afectado su estado general de bienestar? Hay que averiguar también la atención. Si tiene una atención no selectiva, o sea que se distrae fácilmente, así pase una araña o una mosca volando, o está muy atento a lo que vamos hablando, o a los gestos que vamos haciendo, o a la entonación, o de repente a las voces que puede escuchar que proceden del otro ambiente que no es el consultorio. Si esta hiperatención es dispersa o es difusa, es decir, presta atención a todo, pero al mismo tiempo está atento con todo, pero no es específicamente a un sonido en general. Si es que se muestra confundido en cuanto a la fecha, a la hora, al lugar donde está. Hay personas que, por ejemplo, llegan y te dicen, están como que te dan un dato, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama usted? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué edad tiene? ¿Qué hace? ¿Dónde trabaja? Y de repente es como que despertaran de un sueño y te dicen, ¿dónde estoy? ¿Qué hago acá? ¿Quién es usted? Y te das cuenta que ya has estado conversando con esta persona como media hora antes. Y te dice, ¿qué hago acá? ¿Quién es usted? ¿Qué me ha estado preguntando? Y tú como externo te quedas, oye, ¿y acá qué pasó, no? ¿Qué me perdí? ¿Qué sucedió que no puedo darme cuenta de que esta persona estuvo conversando hace un momento y me estuvo dando información?
¿Cómo sé que la información que me dio previamente es una información que es válida? ¿Sí? Puede ser que no sea válida. Ahora, en el estado de conciencia hay que evaluar el tema de la excitabilidad y la depresión. Cuando hablamos de excitabilidad, estamos haciendo alusión a la agitación que la persona puede tener. Una persona que se encuentra, es un enfermo psiquiátrico que se encuentra en su fase de manía o delirio, va a ser una persona muy agitada y muy excitable, como excitable no en el sentido sexual, sino excitable en el sentido de que moviliza muchas cosas, ¿verdad? Que moviliza, está activo, está alerta, está hiperalerta, perdón. Entonces va a dar esa manifestación. Si es que esta persona se encuentra como muy agitado, muy speedy, que está en una revolución muy acelerada, o si es una persona que se encuentra en un estado de deseos de dormir permanentemente, ¿no? Una somnolencia que no lo deja actuar de manera adecuada permanentemente. Ahora, si se haya desorientado en el tiempo y lugar, yo puedo preguntar durante la conversación, ¿qué fecha estamos? ¿No? Disculpe, ay, ¿qué fecha estamos hoy día? ¿Hoy día estamos lunes o martes? No, estamos lunes, me dice. Ah, ya, muchas gracias. Y más o menos, ¿estamos en qué fecha de diciembre? Ah, estamos 26 de diciembre. Está evidenciando de que la persona se encuentra ubicado en el tiempo, ¿verdad? Ay, y le fue difícil llegar, ¿sí? Le fue difícil llegar acá donde estamos. No, tomé el carro que decía tal cosa y me bajé en la esquina tal y de ahí me vine caminando al consultorio. Es decir, me está dando información de que esa persona se encuentra ubicada en el tiempo y en el espacio. Me ha dicho el día y el año, ¿verdad? Y me ha dicho cómo ha llegado al consultorio, ¿sí? Entonces, ya me está evidenciando de que esta persona tiene orientación en el tiempo y en el lugar. Puedo preguntar la hora, por ejemplo. ¿Qué hora es aproximadamente? ¿Tiene hora? ¿Me puede decir cuál es la hora? Claro, adrede yo tendría que haberme quitado algún reloj que evidencie la hora, porque no me va a decir, oiga, pero ¿por qué no mira su reloj? ¿No? Porque puede ser que yo pregunte, ¿qué hora es? Y me diga, pero si usted tiene reloj, ¿por qué no mira su reloj? Y le genero, si está suspicaz, le voy a generar mayor suspicaz. Entonces, aquí es importante tener en cuenta de que tenemos que hacer este examen mental acorde a la realidad del consultante que tenemos al frente. ¿Cuál es su nombre? ¿En qué ciudad nos encontramos? ¿Qué es lo que ha venido a hacer al consultorio? ¿Quién cree que soy yo? ¿No? Usted es un psicólogo o una psicóloga. ¿Qué cree que hace el psicólogo o la psicóloga? Estas preguntas se van haciendo en forma de una conversación. No es que yo voy en una especie de interrogatorio, sino de una forma de conversación que va a fluir y que la persona que está al frente mío no va a sentir que le estoy haciendo un interrogatorio. Eso es algo que debemos tener siempre en cuenta. Ahora, en el lenguaje, ¿qué es lo que tengo que evidenciar? La calidad, el tono de voz, la velocidad, la cantidad y el curso de la información. Cuando hablamos de calidad, si es que ese lenguaje que está expresando sus ideas es fácilmente entendible, ¿sí? Si es que puedo comprender lo que me está diciendo. Hay personas que cuando se encuentran en una etapa de confusión, lo que nos narran no es comprensible. ¿Sí? No se deja entender, porque de repente saltan de una idea a otra idea. Te dicen una frase, una primera idea, y una tercera o última frase de una postura diferente, de una posición diferente. ¿Cuál es el tono de voz que utiliza? Si es un tono de voz muy elevado, bajo o moderado. Un tono de voz muy elevado va a utilizar, va generalmente a gritar, ¿verdad? Y es por eso que yo me encuentro acá para poder estar con usted, para que me pueda evaluar.
o es un tono de voz muy bajito, ¿no? Claro, sí. ¿Usted sabe qué edad tiene? 28. O un tono de voz moderado que utiliza la persona. Si la velocidad es lenta o es rápida. Ahora, muchos de los medicamentos psiquiátricos, porque antes de venir al psicólogo muchas veces se van al psiquiatra primero, muchos de los medicamentos psiquiátricos, por no decir casi el 100%, van a tener un impacto sobre la calidad del lenguaje, sobre la velocidad del lenguaje. ¿Sí? Entonces, los medicamentos psiquiátricos tienden a enlentecer a las personas. ¿Sí? Le da somnolencia y le hace mucho más lento, como muy pesado al momento de poder hablar y comentar sus ideas. Carlos, dime. Sí, profesora, justamente iba a comentar sobre eso. Cuando están medicados a veces suele bajar el tono de la voz. Pero también, profesora, de acuerdo a cómo puede sonar, se podría decir si una persona puede ser impulsiva, agresiva, o, o que es una persona retraída, así, de acuerdo al tono de voz. No, recuerden, el examen mental lo realizamos para ver si es que la persona se encuentra cuerda, ¿sí? Si es que el problema que tiene no le está afectando a nivel de su vida en general. Ahora, por eso les digo, los medicamentos psiquiátricos, generalmente, la mayoría, por no decir el 100%, tienden a enlentecer al paciente. ¿Qué enlentece? La motricidad, la movilidad, el lenguaje, la expresión de sus ideas, el curso de su pensamiento se hace mucho más lento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el efecto que tiene la medicación. ¿Sí? No es que yo tomo una pastilla y en este momento me vaya a sentir como que me alivia la pena, pero en realidad lo único que está haciendo es bajar tus revoluciones como persona, ubicada en la realidad, con el propósito de que como que el cuerpo pueda descansar, el cerebro pueda descansar, para que vuelva a recuperarse, regresar con energía. ¿Sí? La persona que está haciendo uso de un medicamento, de un fármaco, va a sufrir, sí, porque se da cuenta que no se encuentra adecuadamente. Entonces, esta persona sufre porque siente que camina lento, que se siente muy pesado, que lo único que quiere es dormir, 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 pero que a pesar que quisiera levantarse de la cama y tender su cama, no lo puede hacer. ¿Sí? Ahora, lo otro que se evalúa en el lenguaje, lo que él o ella nos dice es la cantidad de Profesora, información. una pregunta. ¿Sí? Sí. Digamos que la persona deje de tomar el medicamento y sigue, ¿va a tener esta misma actitud o va a cambiar? ¿A qué te refieres con la actitud? Que de estar lento. A ver, vamos a ver si te entiendo. O sea, la persona tiene ciertas características. Está lento, su lenguaje es lento, la reacción de pensamientos es lento. Le dieron esa medicación porque él se sentía que con el dolor emocional que se tenía no lo iba a poder superar, ¿verdad? Y le dan esta medicación. Le dan la medicación y él va a dejar de ser lento, se le van a borrar todas estas sensaciones, el dolor emocional se va a borrar. A eso creo que me quieres decir no. No, yo me refiero que si se refiere que, por ejemplo, al momento de hacer sus cosas, antes era más rápido y después cuando toma ese medicamento se vuelve lento, usted dice. Y ya. Si deja de tomar el medicamento, vuelve a ser rápido en sus actividades. Ajá, eso me refiero yo. Sí, va a volver nuevamente. ¿Por qué? Porque la sintomatología está ahí. Ajá. El problema está ahí. ¿Sí? Suponiendo que sea una persona speedy, ¿no? Vamos a suponer. Pero la persona que es speedy, vamos a suponer, si se encuentra en la fase de manía, va a ser speedy. Pasó el efecto de la medicación y nuevamente va a ser speedy. Va a seguir haciendo las cosas con esa rapidez que la hacía antes, pero va a seguir cometiendo las mismas fallas. Va a ir por el mismo camino, a pesar que le hayas dado medicación. Por eso es que la medicación solamente va a funcionar acompañado de la terapia.
¿verdad? Y cuando hablamos de la terapia dentro del campo de la psicología, es poder revisar su propia vida, revisar qué es lo que lo llevó a enfermar o qué es lo que ha provocado que enferme y cómo puede hacer para poder afrontar esta situación. Una persona que piensa que dejando de tomar la pastilla ya me siento mejor y quiero recuperar mi velocidad, dejo de tomar la pastilla sin haber hecho un proceso de acercamiento al menos a su problema, a la dificultad que tiene, ¿va a desaparecer el problema por arte de magia? No. Toda intervención farmacológica tiene que ir acompañada por una intervención psicoterapéutica. No hay manera de que una persona, la medicación lo único que va a hacer es bajarle el nivel de velocidad al cerebro o incrementar la velocidad al cerebro si es que se encuentra en una situación de depresión profunda. Pero no, la pastilla no te va a resolver el problema. Si las relaciones interpersonales o dentro de la familia están totalmente deterioradas, producto de esa interacción negativa, me tomo un fármaco, me duermo y al día siguiente me levanto y el problema desapareció, oye, qué maravilloso sería eso, ¿no? Entonces no habría tantos enfermos mentales en el Perú, no habría tantas personas que sufren por un afecto mal correspondido. No sé si me dejo entender. Y los psicólogos nos quedaríamos sin trabajo, ¿no? No tendríamos trabajo. Entonces, en la velocidad del lenguaje hay que observar la verbosidad, si la persona te contesta solamente con sí, no, quizás laconismo, o se permanece totalmente callado frente a las preguntas que le tienes que hacer. Entonces, en el lenguaje se tiene que ver eso. ¿Cómo se ve eso? Simplemente a través de la conversación que uno tiene. Por eso yo les decía la clase pasada, el psicólogo, cuando estamos en consulta psicológica, ¿me tengo que olvidar de mi teléfono y de contestar? Sí. Porque mi atención tiene que estar plenamente en esta persona, en la que tengo al frente que estoy atendiendo. Oye, mi amiga publicó que se casó, que se fue de luna de miel a los United, qué bacán, mira qué lindo que se lo ha pasado, se encontró con el Grinch de la Navidad. Ay, voy a contestarle, ay, Mix, qué lindo tu Grinch. No, porque en este momento mi atención plena está frente a esta persona, porque yo, además de estar escuchando, estoy realizando el examen mental de aquella persona que está al frente mío, por una cuestión de seguridad también. Imagínate que estemos frente a un asesino serial, ¿sí? Que no tiene límites y que si algo no le gusta, simplemente lo destruye. Si yo estoy distraído, no me voy a percatar de aquellas pequeñas señales que me van dando cuenta de que estoy frente a una persona de alta peligrosidad. Entonces, aquí en el lenguaje se evalúa el curso del lenguaje, es decir, si es un lenguaje de tipo lógico, y me va a plantear de repente ejemplos muy sencillos, me va a plantear situaciones muy sencillas que se va evidenciando si esa persona se encuentra cuerda o no cuerda, ¿sí? Voy a traer agüita un ratito, por favor, porque yo soy la única que habla acá y ustedes se quedan calladitos. Un ratito.
listo, ya llegué. Entonces, esto, aquí como les decía, hay que tener en cuenta el curso del pensamiento, del lenguaje que esta persona tiene. Si es una comunicación fluida, si es una comunicación locuaz o monótona, ¿no? ¿Cómo se va evidenciando? Y eso lo podemos ir tomando de lo que la persona nos va narrando, ¿no? Yo le puedo ir preguntando, y dígame, cuénteme, ¿y cuánto tiempo tiene la enfermedad? ¿O hace cuánto tiempo apareció esta dificultad que usted me está manifestando? Y antes le había ocurrido, y me va a poder decir, sí, yo me acuerdo que hace más o menos unos 10 años atrás también me sentí algo así, recién me estoy dando cuenta de que esto pasó, esto sucedió, pero en aquella oportunidad pensé que se trataba de que estaba medio tristón porque se me había muerto mi mascota. O sea, me va a ir dando información de para yo poder ir completando ese examen mental. ¿Hay cosas que voy a preguntar? Claro que sí, pero hay cosas que voy a poder observar de la entrevista personalmente que voy a hacer. A nivel del estado de ánimo tengo que ver si está la persona alegre, si está decaída, si se encuentra irritable, si hay labilidad emocional. ¿Cuándo hablamos de labilidad emocional? Cuando una persona cambia en cuestiones de segundos o de minutos de un estado de ánimo a otro estado de ánimo, ¿sí? De repente llega, está alegre, y de repente a la media hora lo encuentro que no puede, no da nada, que se encuentra totalmente triste, o de repente una persona muy eufórica, ¿no? Generalmente los cuadros maníacos depresivos, ¿verdad? Son los cuadros que pasan de un estado emocional de euforia a uno de decaimiento, tristeza profunda. Si es que existe congruencia afectiva en su verbalización y lo que manifiesta. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, estoy tan alegre, pero tan alegre, me siento tan feliz, y tú dices, oye, esta persona, de acuerdo a lo que me está señalando, no parece que estuviera alegre, sino que al contrario, parece que estuviera muy triste, pero él dice que se encuentra alegre. Entonces hay una incongruencia afectiva, que una cosa es lo que dice a nivel de pensamiento, y otra cosa muy diferente es lo que verbaliza o lo que se evidencia en su comportamiento y en el tono de voz que va a utilizar. ¿Cuál es el nivel de ansiedad? Si es que tiene temor a algo, si es que le da miedo a algo, si es que se evidencia de repente que es una persona que está sudando de manera muy profusa. Hay personas que es invierno y de repente llegan a la consulta y se encuentran sofocadas, acalorados, como si hubieran venido corriendo a la consulta y llegan totalmente agotados, excedidos. Si es que esta persona se muestra irritable. Hay pacientes que son muy irritables, ¿sí? O sea, están permanentemente en estado de alerta y muy molestos, fastidiados. ¿Cómo lo tratan? ¿Qué es lo que le da cólera? Y te va a decir, a mí me da cólera, y empieza su verborreica de una manera bastante violenta. A ver, me voy a dar, ¿dónde está? A ver, un ratito. Daniela. Hola, docente, buenas tardes. Te voy Te a dar escucho. la opción de coanfitrión, ¿ya? Por favor, cuando Ya, encuentres docente. a alguien que habla, le apagas el micro, por favor, para no estar yo dejando mi pantalla y si no, lo mandas a sala de espera, ¿ya? Por favor. Ahora, cuando estas personas, por ejemplo, se muestran irritables, ¿no? O sea, hay personas que de repente tú te das cuenta que llegan a la consulta y se encuentran muy irritables, ¿no? O sea, están fastidiados, molestos, todo les fastidia. Ay, mira qué lindo día, ¿no? Salió el solcito. ¿Y qué tiene de bonito que salga el sol, no? Plop, te bajó de tu nube, ¿no? Lo que dicen ahora los chicos, ay, cómo pinchas el globo, ¿no? O sea, como que te revienta la euforia, la alegría. Y te das cuenta,
ay, hoy ya me he venido en un micro totalmente lleno, venía, ya no sabía cómo moverme porque no sabía si irme más atrás, más adelante, al costado, porque no había espacio para nada, todos apretados, imagínate, y de repente, ay, y empieza con su verborreica totalmente molesto, irritable. Hay personas que, por ejemplo, llegan a la consulta y apenas se sientan, empiezan a llorar desconsoladamente, ¿no? Y como que no hay manera que tú lo puedas sostener emocionalmente y parar que deje de llorar. Entonces hay personas que quieren llorar, es como que tuvieran guardado ese dolor y basta que entren a un lugar imparcial, ¿no? El psicólogo, para que puedan estas personas descargar su ansiedad, su tristeza, ¿no? Personas que te dicen que no vale la pena vivir, ¿verdad? Que de repente tienen pensamientos totalmente negativos, pensamientos de que, la vida no tiene sentido, ¿no? Todo me sale mal, todo me va mal y no tiene sentido vivir. Entonces, ¿qué pensamientos tiene al respecto de eso? O sea, la vida no siempre nos va a ir bien. Hay situaciones en que se nos van a presentar situaciones difíciles, pero la persona sana, emocionalmente sana, afronta esas situaciones difíciles y busca la manera de poder sacar lo mejor de esa experiencia, ¿no? O sea, busca la manera de poder aprender algo de esa experiencia. Oye, me robaron el iPhone que recién me había comprado, ¿sí? Me costó, vamos a suponer, 2.500 que les haya costado ese iPhone, que no creo que cuesta un poco más. Me costó 2.500, me lo compré en base a un montón de ahorro durante todo el año, de las propinas que me daba mi papá, mi mamá, mi tía, mi otra tía, mi padrina, mi madrina, mi padrino. He juntado esos 2.500 soles y dije, me voy a comprar mi iPhone porque quiero comprarme. Estaba tan feliz con el iPhone caminando por la calle que contesté una llamada y de repente vino alguien y ¡plop!, me lo arranchó. ¿Voy a estar molesto? Sí. ¿Voy a estar triste? Sí, porque significó todo un año. De repente de juntar todas las propinas, no gastar ni en un caramelo para poder comprarme el teléfono que quería. Y eso ha significado un sacrificio. Entonces, ¿por qué está así? ¿Qué es lo que le hace sentir de ese modo? ¿Cuáles son sus actitudes y tendencias dominantes? ¿Sí? ¿Por qué siente que las cosas van mal para usted? ¿Por qué le ha puesto esa calificación o esa categoría de que las cosas le están yendo mal? Porque generalmente las personas, por ejemplo, que tienen tendencias pesimistas te van a decir, toda la vida, todas las personas, siempre, es decir, tienen una frase o una palabra totalista. Siempre me va mal en la vida. Oye, no es siempre. A ver, ¿tienes un trabajo? Sí. ¿Y a ese trabajo cómo ingresaste? Mira, yo me presenté y hubo 20 postulantes, yo pasé la primera fase, nuevamente volví a presentar, pasé a la segunda fase y nuevamente me ganaron en esta segunda fase, pero pasé a la siguiente fase. Por lo tanto, esta persona no tiene una tendencia pesimista, porque a pesar de que las cosas se le presentan más difíciles, sigue apostando porque le van a ir bien. ¿Quién piensa que es responsable de su mala suerte? Él, el destino, la mamá, el papá, el vecino. ¿A quién le adjudica la responsabilidad de que le vaya mal? Hay personas que son emocionalmente maduras y te dicen, a mí, me va mal a mí porque yo hice esta elección equivocada, porque mi mamá o mi papá me dieron la posibilidad de estudiar y yo no quise estudiar porque me enamoré y pensé que con eso el mundo se acababa y que si no seguía con esta persona iba a perder. Entonces, este tipo de cosas es importante tener en cuenta. Ahora, las tendencias paranoides, recuerden, la persona que tiene un comportamiento de tipo paranoide tiende a tener una idea de bastante desconfianza, ¿sí? Tiene la idea de que todos los demás están en contra de él o de ella, ¿sí? Y empieza a manejar ideas, manejar información
totalmente negativa, ¿no? Entonces, así todo el mundo está en contra mía, ¿no? Todo el mundo me detesta, por eso es que me tratan mal. Todos quieren que me vaya mal en la vida, tienen cólera del cuello dorado. O sea, traslada la responsabilidad suya hacia fuera, ¿no? O sea, como que si eso fuera otra persona la que le está causando daño y no asume su propia responsabilidad en esa dificultad. Se le pregunta ¿por qué piensa él o ella que los demás no lo quieren? ¿Qué le hace pensar que los demás no lo quieren? ¿Por qué tratan de hacerlo, de hacer eso que él señala, ¿no? Me tratan de matar. ¿Por qué dice usted que lo quieren matar? No, porque sí, yo me doy cuenta de que cuando me dan mi comida, a mí me dan preparado en otra olla. ¿Qué le hace pensar que sea eso? ¿Usted ha visto algo al respecto? ¿Se ha dado cuenta de que eso sucede realmente? ¿Por qué dice que los demás le tratan de hacer daño? Es decir, empezamos a indagar un poco más si es que esas ideas de que le quieren hacer daño son reales o simplemente es parte de su alucinación. Cuando hablamos de tendencia delusiva, una de las cosas que es que la persona nos va a decir es que los demás me leen mis pensamientos. Y yo digo que ellos son malos y me tratan de matar porque yo puedo leer la mente de las otras personas. ¿Sí? Y de repente vamos a suponer que en una primera vez le ligó, ¿verdad? Porque habló de ciertas ideas de que los demás le quieren hacer daño, que él se dio cuenta a tiempo y intervino. Puede haber sido una situación de casualidad, ¿no? Claro, me trataron de hacer daño, yo intervine y simplemente bloqueé que estas personas me hicieran daño. Entonces, preguntarle si tiene poderes mágicos. Generalmente los pacientes psicóticos que señalan que tienen poderes mágicos, ¿no? Que es el chofer de Dios, el copiloto de Dios, que él puede volar, que él puede estar acá y mañana más allá. O sea, ese tipo de ideas totalmente delusivas que son un paso previo para la ruptura con la realidad. Si es que tiene una idea obsesiva compulsiva, ¿sí? Que lo que hace es, se deja llevar por estos pensamientos, ¿verdad? Ahora, si es que de repente es una persona hipocondriaca, las personas que tienen una característica hipocondriaca siempre están enfermándose de todo. Ven la televisión y escuchan algún síntoma de algún cuadro, eso también lo tienen. Si de repente llega a la familia y le comentó, oye, mira, tengo esto, me pasa esto, eso también tienen, ¿sí? Entonces, hay personalidades que tienden a ser bastante hipocondríacas en cuanto a la enfermedad. Ahora, cuando hablamos de las tendencias obsesivas compulsivas, nunca se olviden, la obsesión es la idea fija, la obsesión es la idea fija, y la compulsión es el acto repetitivo, es ejecutar un acto, pero de manera repetitiva. Como la obsesión es una idea fija, ¿verdad? Gérmenes, infección, me puedo perder. Entonces, el acto compulsivo es de repente, si vamos a suponer, me puedo perder, anotan por todos los medios y en todas las formas las direcciones y los lugares donde van a estar. Me puedo perder, entonces dejo notita a tal persona que voy a tal lugar, ingreso a mis redes y publico por dónde voy a estar, ingreso a mi otro, a mi otro servidor y también voy informando por qué lugar voy a avanzar. Es decir, la persona con este tipo de ideas hipocondríacas va a enfermar de todo. Todo va a tener, todos los síntomas, todas las enfermedades va a tener, ¿sí? Y es una persona que generalmente exacerba ese tipo de sintomatologías. Los obsesivos compulsivos también tienden a llevar muchos amuletos, ¿sí? De repente no solamente lleva la imagen de un dios
de repente no solamente lleva su rosario, sino está llevando otro tipo de cosas para que pueda espantar al mal. Y cree mucho en los amuletos, ¿verdad? Porque el pensamiento es un pensamiento mágico, o de posesión, que tiene que ver con el hecho de entregar alguna ofrenda, supuestamente, a aquella deidad que le quiere causar daño. Y la tendencia fóbica es el temor que tiene la persona. Ahora, la persona que está enferma nos va a ir comentando cuáles son sus ideas, cuáles son sus síntomas. Por eso es que nosotros tenemos que estar muy alertas cuando nos va conversando, porque la primera vez que lo conozco, en una primera sesión yo no voy a tener claro cuál es la dificultad de esta persona, cómo es que yo la puedo ayudar. A partir de del segundo año, aproximadamente, meses más, meses menos, es que vamos a poder, ¿cómo se llama?, darnos cuenta qué tipo de estructura de personalidad tiene esta persona y cuál es la patología subyacente a ello. Y la ideación megalomaníaca es una obsesión que tiene el paciente para sobredimensionar lo que hace, lo que tiene, lo que dice, de la forma como se viste, ¿no? Tiende a sobreestimar, ¿cómo se dice?, difundir en las redes lo que siente, lo que piensa, lo que hace, ¿sí? Y habla de muchas riquezas. Ahora, a nivel de la memoria, ¿qué es lo que tenemos que evaluar? Evaluar la memoria fotográfica. Por lo tanto, yo le puedo hacer un examen mental presentándole elementos visuales y también auditivos para que me diga qué es lo que pueda recordar. Por ejemplo, dos imágenes iguales y en la cual me dice identifique las 20 imágenes que son iguales, ¿sí? Entonces, y en la memoria conceptual vamos a explorar a partir de lecturas de párrafos, ¿sí? Yo le puedo decir, mire, le voy a leer un pequeño párrafo de lo que yo como psicólogo supongo que cuál es su cuadro. Y usted me dice si es que en lo que le estoy diciendo le calza a usted como persona. Y le puedo leer un párrafo y la persona, o dos párrafos, y la persona me hace un resumen de lo que acaba de escuchar. Entonces me está diciendo de que esta persona se encuentra ubicada en el tiempo y en el espacio. La memoria a corto plazo, cuando se le presenta una serie de figuras y que te busque la relación lógica entre una y la otra. En la memoria a largo plazo se evalúa, ¿cómo se llama?, los recuerdos que pueda tener esta persona, ¿sí? Y las funciones intelectuales, ¿qué es lo que me va a interesar averiguar? Las funciones de cálculo. Es decir, a pesar que de repente haya entrado a una academia y en la academia ya esté un par de meses estudiando, la capacidad de cálculo, ¿verdad?, las manifestaciones sencillas tienen que darse sí o sí, porque eso me va a permitir adecuar mis necesidades a la necesidad del paciente o del consumidor. Luego hay que también preguntar información general sobre los días de la semana, realizar multiplicaciones sencillas, como por ejemplo, 4 por 5, ¿cuánto es? Ya me estoy olvidando la tabla de multiplicar, ¿sí? Si es que si es que no me respondió adecuadamente esto de una tabla de multiplicar, puedo hacer sustracciones, ¿sí? En este momento son las 5 de la tarde y dentro de media hora mi hija me ha dicho que mire el chanchito, ¿no? Y entonces tú sacas tu cuenta, ¿no? Dentro de media hora, ¿cuánto será? Son las 5 de la tarde. Dentro de media hora estaríamos hablando de 5:30. Yo le puedo preguntar, o sea, a las 5:30 tiene que mirar si el chanchito está bien. Sí, a esa hora.
Otra persona te puede decir, no, lo tengo que ver dentro de una hora, que es las 12 del día, y somos las 4 de la tarde. Te va evidenciando de que algo no está funcionando adecuadamente. Sí tiene que ver también cuáles son sus antecedentes educativos y culturales, porque este tipo de enfermedades patológicas tienen mucho que ver con también las creencias, los mitos que se transmiten de generación en generación, las creencias de repente en algún ser particular o especial, ¿no? Que te va evidenciando si es que esta persona tiene algún tipo de creencias mágico-religiosas, espirituales. Y hay que ver a nivel de los rasgos interpersonales, si tiende a ser una persona bastante empática, extrovertida en las relaciones con los demás, o por el contrario, es una persona que de repente es bastante introvertido, de repente es un colaborador, pero no tan, ¿cómo se dice? Pero no tan, ¿cómo se puede decir? Una persona que de repente no se entrega plenamente a la relación de amistad o de confianza entre uno y otro. Entonces, este tipo de preguntas se van haciendo durante la conversación que me permite ir armando mi examen mental. ¿Por qué me sirve esto? Porque una persona que está ubicada en el tiempo y la realidad va a poder responder de manera mucho más efectiva a la terapia, a diferencia de una persona que está en medio de sus conflictos y de sus dificultades. ¿Sí? Y finalmente se pregunta si es que él o ella considera que se encuentra enfermo o nervioso, porque algunas personas no te dicen enfermo, sino nervioso. Luego, preguntar, ¿no? Si hay una comprensión de la enfermedad y preguntar, ¿no? ¿Cree usted que está enfermo? ¿Cree usted que está nervioso? ¿Cómo interpreta esta situación que le está pasando? ¿Qué cree que le está sucediendo? No, esto es producto de fuerzas endemoniadas que se ponen encima mío, ¿no? Que quieren manejar mi pensamiento, etc., etc., etc. ¿Qué tipo de tratamiento cree que se necesita? ¿Cómo se daría cuenta si es que ya está mejorando? ¿Cuál sería el indicador que le diga si es que ya estamos, si es que él ya está mejorando? ¿Cómo percibe su mejoría y la situación en la cual esta persona se encuentra? ¿Sí? Entonces, el examen mental es realmente fundamental en el trabajo clínico que nosotros vamos a hacer con estos pacientes, con estas personas. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Hola? ¿Ninguna? Profesora, yo quería hacerle una pregunta, profesora. Hay un A punto ver. en donde dice, no le entendí muy bien, mega, no sé, funciones mega, una palabra extensa. A ver, ¿dónde está la mega? Ajá, en donde dijo usted que la persona tiende a mostrar sus riquezas, algo así. Ah, megalomanía. Exacto, eso. Eso Ya, quería mira. entender un poco. Hay cuadros psiquiátricos, enfermedades psiquiátricas, como por ejemplo la psicosis delirantes, las paranoias, las esquizofrenias, ¿sí? Que comparten esta característica. Entonces, el paciente percibe que tiene cierto tipo de habilidades o competencias que lo hacen un ser especial. Ejemplo, ¿no? Soy el copiloto de Dios, ¿no? Yo me acuerdo mucho de un caso de un ingeniero de minas que llegó con este problema, ¿no? Y él era copiloto de Dios.
soy el emperador Nerón y tengo poderes especiales y actúa de esa manera. O sea, no es que tenga esos poderes, sino que se crea a sí mismo esos poderes y cree que tiene una función especial por lo cual está en la Tierra o por qué está en esta parte del mundo. ¿Sí? Entonces, la megalomanía es un síntoma de las enfermedades de tipo mental. No en todos los casos está presente, no, pero en una gran mayoría sí. ¿Sí? Entonces, el paciente cree que tiene poderes que nadie lo tiene, que es único, y que nadie, completamente nadie, tiene esos poderes que él o ella. Profesor, o ¿Sí? sea, Eso es un poco fantasioso. es la alucinación. Mm. Recuerden, cuando hablamos de enfermedades de tipo mental, no estamos hablando de una persona sana, ¿sí? Estamos hablando de una persona que no está ubicado en el tiempo y en el espacio, ¿sí? Es una persona que se encuentra encerrado en su propia fantasía. Y al estar encerrado en su propia fantasía, tiende a creer alucinación, no fantasía. Tiende a creer que tiene poderes especiales y que eso le va a ayudar a... ¿dónde está eso de la megalomanía? A ver. Historia clínica. No es. Historia clínica. El examen mental estaba. Para el área clínica, uno de nuestros documentos bases es el DSM y el CIE. ¿Por qué es uno de nuestros documentos base? Porque nos va a permitir poder encontrar los criterios diagnósticos que se ajustan más al cuadro que estamos atendiendo. ¿Por qué es importante esto tener en cuenta? Porque el DSM y el CIE lo que establecen son los criterios diagnósticos o síntomas y signos por cada uno de los trastornos o cuadros clínicos que se presentan, que va a permitir, ¿verdad?, que el evaluador, en este caso el psicólogo, pueda llegar a una mejor certeza en cuanto a su diagnóstico. Si se hace un diagnóstico inadecuado, lo que va a pasar es de que la medicación generalmente va a ser también la inadecuada. Y entonces no se está tocando, no se está trabajando la parte de la prevención, sino estamos simplemente apagando el fuego, ¿no? Se prendió un fueguito acá, lo apago, se prendió allá, lo apago, voy y lo apago. Pero no estamos atacando o afrontando las situaciones problemáticas en las cuales viva este paciente o esta persona. ¿Sí? Entonces, la megalomanía tiene que ver con la presencia en algunos cuadros, pero no es que esté todo el tiempo en una sola persona, sino que se encuentra en diferentes cuadros, siendo uno de ellos las esquizofrenias, ¿no?, y la psicosis, algunos tipos de psicosis, donde se va a presentar esta mayor
tendencia megalómana, difícil de controlar. ¿Sí? Ahora, acá está, megalomaniasa le ha puesto. Megalomanía es. Entonces, siempre la persona que tiene este síntoma nos va a decir, yo tengo tanto dinero, pero tanto dinero, que me puedo comprar el Perú. Y no solamente el Perú, sino toda Latinoamérica. Porque tengo tanto dinero y se cree realmente, o sea, él o ella cree realmente que tiene todo ese dinero. Pero ese dinero está en su propia fantasía, no está en otro lado. Eso nos tiene que quedar muy claro. ¿Ya? Ahora, en este diagnóstico de salud de historia de anamnesis que ustedes tienen en su plataforma, no sé si se está viendo esto, ¿sí? Ahora, en este diagnóstico que ustedes están viendo, ¿verdad? Perdón, en esta historia, en la anamnesis que ustedes están viendo, que habíamos visto la semana pasada sobre el examen clínico y el examen mental, este no era otro. Hay ejes que se tiene que, cuando se hace la presunción diagnóstica, este no es, no cerré, creo. Acá está. Si no me equivoco. Acá está, este es. Acá está. Ahora, hay algunos que lo que van a hacer es poder sacar un diagnóstico por áreas. Acá está. ¿Sí? Y esto creo que en algún curso creo que les han enseñado a elaborar un diagnóstico de acuerdo a los ejes de, establecidos en el DSM-4. ¿Esta es una norma o regla general? No, no es una norma o una regla general. Hay algunos lugares en los cuales se utiliza una sola clasificación y no se toma por cuenta los ejes que trabaja el DSM. ¿Por qué? Y se toma en cuenta el diagnóstico principal o la presunción diagnóstica principal. Es decir, aquel cuadro que considera de que es el que es más marcado en la persona. No aquellos diagnósticos por eje que se identifica y que se cree que también tiene. Entonces, se toma el que se considera que es el más marcado, el que determina la enfermedad en la persona. Entonces, no necesariamente en todos los lugares que ustedes después irán a trabajar, van a utilizar criterios diagnósticos por eje que establece el DSM. Porque a veces nos encontramos, por ejemplo, en el eje 1 con un trastorno, en el eje 2 con un rasgo o trastorno de personalidad, en el eje 3 un trastorno somático, en el eje 4 un trastorno o un estrés situacional, y en el eje 5 uno de adaptación. ¿Sí? Entonces hay algunos que señalan de que esa forma de establecer un diagnóstico, algunas instituciones y algunos profesionales del campo de la salud señalan de que al establecer esa forma de hacer el diagnóstico, lo que generan es mayor confusión. ¿Sí? Por lo tanto, se coge un solo criterio, aquel que tú consideres que es el que define la enfermedad de la persona con mayor, ¿cómo se podría decir? Precisión, con mayor, no es precisión, es aquel que define la enfermedad de la persona con mayor predominancia, vamos a llamarlo así. ¿Sí? Eso, por favor, quiero que lo tengan en cuenta. ¿Ya? Muy bien, voy a llamar a asistencia, antes que se nos pase la hora.
Olis. Hola. Olis. Ratito, chicos, estoy abriendo la asistencia. Profesora, disculpe, la información que estaba compartiendo. Lo podemos encontrar en la plataforma, ¿verdad? Sí, en la plataforma está. Ya, magistra, gracias. ¿Por qué? Ahí no estaba. Sí está, chicos. Listo, ahora sí. A ver. Aguirre, Mayra, Presente, Miss. Alencar, Altamirano, Amao, Presente, Miss. Buenas tardes, Amado. Asto, Ábalos Sánchez, Presente, Miss. Avendaño, Presente, profesora. Buenas tardes. Barnet, Presente, docente. Berrocal, Blas Quispe, Presente, Miss. Buenas tardes, Blas Quispe. Caguana, Presente, profesor. Carguas, Caguana Torres. Carguas, Casas Quispe, Presente, magíster. Buenas tardes. Conde Paiwa, Magíster Carguas, magíster. Conde Paiwa, Buenas tardes, Conde Paiwan. Congachi, Presente, magíster. Conde Paiwa también. Coras, Presente, Coras, Miss. Coronado, Presente, Miss. Cuba, Cusi Castillo, Presente, Miss. Cusicagua, de la Cruz Cisneros, Presente, Miss. de la Cruz Núñez, Presente, Miss. Buenas tardes. Escalante López, Buenas tardes. Fernández Quispe, Presente, profesora. Buenas tardes. Flores Kiwe, Presente, doctora. Buenas tardes. Galindo Garamendi, Presente, Miss. Buenas tardes. García Más, Presente, Miss. Buenas tardes. González Villena, Guillén Saime, Presente, magíster. Buenas tardes. Hidalgo Rengifo, Tiene problemas con su señal, doctora Hidalgo. Juamán Rojas, Presente, docente. Buenas tardes. Huamaní Guayua, Presente, Miss. Buenas tardes. Huiwa Chamba, Presente, magíster. Buenas tardes. Juan de Dios, Lagos Gamarra, Presente, doctora. Buenas tardes. Laureano Galias, Presente, docente. Buenas tardes. León Gutiérrez, León Gutiérrez, presente, docente. Buenas tardes. Yayawi, Presente, Miss. Buenas tardes. Yantoy, Presente, Miss. Buenas tardes. Loaiza Badajos, Presente, docente. Malki Caico, Presente, docente. Buenas tardes. Malpartida, Presente, docente. Buenas tardes. Miranda Sánchez, Presente, Isagel, Sánchez. Isagel, Presente, docente. Palomino Quicha, Presente, magíster. Buenas tardes. Paquillauri, Presente, Miss. Buenas tardes. Presente, Miss Pequiari y Yaui. ya, Paquillauri Roca, Presente, Miss. Buenas tardes. Pariona Berrocal,
Presente, Miss, buenas tardes. Pérez Espino. Presente, Miss, buenas tardes. Pérez Hidalgo. Pérez Ochoa. Pérez Vilcatoma. Pérez Ochoa, Pinedo presente, Ruiz. profesora. Pérez Ochoa. Pinedo Ruiz. Miss, presente, Pérez Vilcatoma. Pinedo Ruiz. Pérez Vilcatoma. Sí, Miss, presente. Quicaño López. Presente, Magister. Quispe Angulo. Quispe Gaspar. Presente, Miss. Ramírez Villar. Rodríguez Rojas. Ya, Rodríguez Rojas. Dime. Rojas Vega. Presente, doctor. Ruiz Cárdenas. Presente. Presente, doctora. Salvatierra Prado. Docente, buenas tardes. Urbano Quispe. Presente, docente, buenas tardes. Velarde Condoli. Presente, Miss, buenas tardes. Vizcarra Maquera. Yaranga Quispe. Cancho Sencho. Presente, Magister. Centeno. Presente, Magister. Cueto. Presente, profesora. Cuscano. De la Presente, Cruz. profesora. Buenas tardes. De la Cruz. Buenas tardes, maestra. Presente. Florian Arias. Gómez Rivera. Presente, Miss Gómez Rivera. Huacre Curo. Miss, disculpe, la compañera tiene problemas con su internet. Huacre Curo. Lazo Castillón. Buenas tardes, Miss. Presente. Lima Ramos. Presente, doctora, buenas tardes. Pérez Gregory. Pérez Rosas. Presente, docente, muy buenas tardes. Quispe Zuca. Presente, docente. Reina Oxolón. Sánchez Ramos. Presente, Magister. Buenas tardes. Sánchez Rashuamán. Presente, Magister. Buenas tardes. Silva Huerta. Silva está presente, profesora, pero tiene problemas con... Valenzuela Janampa. Vargas Montero. Presente, doctor. Maestra Vanessa. Abad Trinidad. Presente, profesora. Albornoz Zambrano. Presente, profesora. Alegre Ángeles. Tiene problema de micrófono. Alvarado Mejía. Presente, Miss. Antunes Rosario. Cacha Mejía. Dolores Mendoza. Fernández Alvarado. Presente, docente. Flores Reinalte. Guamán León. Miss, buenas tardes. Presente. Flores Reinalte, Miss. Guamán León. Julca Miss, está Jiménez. teniendo problemas con su audio. López Ana María. Presente, profesora. Loyola Albornoz. Presente, profesora. Reyes Lavado. Presente, profesora. Ríos Esquén. Presente, docente. Rojas Bravo. Rosales Romero. Presente, Miss. Vargas Romero. Presente, profesora. Vega Rivera. Presente, profesora. Villanueva Vidal. Zarzosa.
Presente, docente. Aguayo Medina. Atarama. Presente, docente. Baltasar Marcos. Presente, docente. Barreto Feijó. Bocanegra. Presente, profesora. Castro Crespo. Presente, profesora. Cornejo. Presente, doctora. Cruz Gómez. Presente, doctora. Díaz Cigüeñas. Presente, profesora. Pedro Erazo. Tiene fallas con su internet, docente. Farías Lachi. Feria Orellana. Presente, docente. Buenas tardes. García Arica. González Narváez. Presente, magíster. Buenas tardes. Guevara Atarama. Buenas tardes, presente. Honorio Lavado. Lavalle Morales. Honorio Lavado, presente, Miss. Presente, la Morales Israel. Lavalle Sosa. Mejía Dioses. Presente, Miss. Moyano. Murga Cayotopa. Presente, docente Murga. Padilla Ábalos. Presente, docente Padilla. Palacios Guamán. Presente, Miss. Buenas tardes. Pasache Laguna. Peña Ojeda. Presente, docente. Buenas tardes. Rosa Silva. Saavedra Tapia. Sánchez. Sánchez Ruiz. Daniela, hay audios prendidos. Sarmiento Lozada. Sosa Zócola. Presente, Miss. Buenas tardes. Soto Aranda. Buenas tardes, doctora Soto Aranda. Tineo Concha. Torres Lucero. Buenas tardes. Presente, docente. Buenas tardes. Torres. Valdés Moreno. Docente Torres, le dije presente. Tineo Concha, entonces no está. Tineo Concha. Valdés Moreno. ¿Sí estás? Ok, Valdés Moreno. Presente, Valdés. Valera. Dije presente. Sí, Miss. Vargas Alberca. Presente, Miss. Buenas tardes. Vázquez Briones. Llovera Sotero. Iparraguirre Díaz. Presente, profesora. Buenas tardes. Zapata. Presente, Miss. Buenas tardes. Bobadilla. Presente, Miss. Buenas tardes. Vega Alvarado. Presente, Miss. Sánchez, ¿de dónde es? Sánchez Ruiz. Sede central, docente. Sánchez Ruiz. Ya está. ¿Quién más? Aguayo Medina, docente, escribió por el chat. ¿De qué filial? Es de Juárez, me parece. Ya está. ¿Quién más? Listo, muy bien. Vamos a la práctica, por favor, con el grupo, A. De Dios, Profesora, ¿no va a dejar ni una tarea? Sí, ahí voy a explicar. Ahora les voy a explicar en la Pero- práctica. Yo estoy en teoría, no estoy en práctica. Valenzuela Janampa, Miss, de la sede Ya, Piñata. entonces les explico a sus compañeros y de ahí ya le mando el mensajito a Daniela y Daniela les reenvía. ¿Ya? Ok, Ya. vamos.